la pasión de nuestro Señor. Yo creo que no hay palabras que uno pueda agregar, decir, para comprender más el amor de Dios. Simplemente basta contemplar, escuchar, dejarse tocar por el terror del sufrimiento que sufrió nuestro Señor. Los que nos han estado acompañando durante toda la Cuaresma saben que hemos estado pasando por todas las partes de la misa. Hoy simplemente me gustaría tocar lo que es la Sagrada Comunión, que es el porqué, el misterio, la profundidad de ese gran regalo de nuestro Señor para nosotros. Hemos estado contemplando que la misa es más que una obligación, es ese misterio del amor de Dios, donde uno se reúne como pueblo para glorificar a Dios, adorar a Dios, y Dios nos santifica cuando uno le glorifica a Él. Y en ese misterio de la santificación del ser humano, sabiendo que el deseo de Dios es divinizarnos, que cuando entra Cristo en nuestro corazón, uno se convierte como en otro Dios. Ese misterio del amor de Él por nosotros, en esa íntima unión y comunión de Él con la pobreza de nuestro corazón. Y a veces pareciera rutinario, nos ponemos de pie, venimos, recibimos a nuestro Señor, regresamos igual, como si fuera cualquier cosa, y se nos olvida el misterio, la profundidad y el compromiso que debe de haber de cada penitente. Cada uno de nosotros que nos acercamos debemos de hacerlo con un compromiso, con una misión, sabiendo que sí es un regalo, pero es un compromiso increíble. Y es ahí donde entra este misterio del amor de Dios, que cuando nos reunimos para la Sagrada Eucaristía y estamos listos para recibir a nuestro Señor, uno debe de hacerlo con un acto profundo de amor, con una confianza total, abandonándonos por completo en los brazos del Padre. Es decirle al Señor: creo, siento que estás presente, creo en ti, me abandono por completo a tu gracia, a tus brazos, y que sea tu voluntad y no la mía. Es ese deseo de estar consciente de mi pobreza, de mi gran necesidad. Y a veces la gente dice: bueno, necesito de Dios, vengo, lo recibo y ya. Pero es donde vengo, sí, estoy consciente de mi necesidad, y si hay pecado grave en mi corazón, prefiero confesarlo primero, o debe uno confesarlo primero antes de venir a recibirlo, porque recibir a nuestro Señor en pecado mortal, pecado grave, lejos de ayudarnos, nos aplasta y nos condena aún más. Por eso cada vez que nos acercamos deberíamos de ser como aquellos que tiemblan al saber, al contemplar que la grandeza, la majestad de Dios está a punto de tocar mi alma y mi corazón, y ni uno debería de temblar de ese temor, de ese miedo, pero un miedo bueno, que te lleva a entregarte, que te lleva a la unión con nuestro Señor, que te lleva a darte cuenta que realmente alguien grande y majestuoso te ama, te busca y desea entrar a tu corazón. Pero con ello lleva el compromiso de nosotros de tomar decisiones verbales, con nuestros actos, con mi vida, decisiones que vayan de acuerdo con nuestro Señor, decisiones que reflejen mi amor por Cristo, decisiones que reflejen: yo primero deseo morir antes de pecar y lastimar y ofender a mi Señor. Con esa valentía y ese coraje debería uno de acercarse como creyente. En los primeros siglos, cuando reunirse en comunidad para celebrar la Santa Misa era prohibido, aquellos cristianos se acercaban con valentía y coraje, sabiendo que si los agarraban, ahí mismo los podían matar. Ellos se acercaban con esa valentía y esa necesidad absoluta que tenían de recibir a nuestro Señor, sabiendo que iban a recibir al cuerpo y la sangre de Cristo. Y con esa valentía se acercaban, y a ellos no les importaba poner en la línea su vida, sabiendo que valía la pena recibir a nuestro Señor de una manera verdadera y real. Yo me pregunto, ¿qué pensarían ellos de nosotros? ¿Será que estarán ellos maravillados de nuestra fe, de nuestra valentía, de nuestro deseo de buscar a Dios con todo el corazón, de unirnos en comunión realmente con Él? ¿O se quedarían entristecidos porque nos vale gorro y nomás cuando quiero y deseo me acerco? ¿Y dónde quedó la valentía? ¿Y dónde quedó mi deseo de que le digo al Señor: sí, porque vengo a la comunión contigo, estoy dispuesto a ser otro Cristo, estoy dispuesto a imitar, a seguir tu ejemplo, a seguir tus pasos, a abrazar mi propia cruz, a morir a mí mismo para vivir para los demás?
Con esa absoluta necesidad necesita uno acercarse, confiarse, aventarse a los brazos de Dios Padre. Absoluta necesidad, absoluto valentía, coraje, sabiendo que el entrar en comunión con Dios requiere una obediencia total. Acabamos de escuchar toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y lo que lo llevó a la cruz fue la obediencia al Padre por la salvación de todos nosotros. Él sabía que el pecado que había entrado a la humanidad y nos había desboronado fue la desobediencia, y para ello Jesucristo tenía que ser obediente, siguiendo el deseo, la voluntad del Padre, que eso requería su propia vida por la salvación de nosotros. Y cuando uno se para recibir la Sagrada Comunión, es decir, también en los pasos de Cristo, yo estoy dispuesto a ser fiel a Dios, a ser obediente en su totalidad. Estoy dispuesto y deseo seguir los mandamientos de Dios, todo lo que Dios diga y lo que la iglesia como su esposa me manda. Por eso no podemos escoger como católicos ciertas cosas de la iglesia que me gustan, otros no, unos mandamientos sí, otros son muy difíciles. Eso no funciona, que el que se levanta a recibir la comunión está dispuesto a abrazar todos los mandamientos, a seguirlos con esa fidelidad, con esa confianza, dispuesto a cargar su cruz como lo hizo Jesús. El tener el deseo de comulgar con Dios es también tener la responsabilidad y saber en el corazón que para ello necesito ser humilde y dejarme moldear por Dios. Que estoy dispuesto a dejar que Dios deshaga, destruya lo que hay en mi corazón que no le pertenece y vuelva a construir con su gracia. Es estar dispuesto a que el Señor entre, explote todas esas rocas, piedras, obstáculos que no me dejan libre, que no me dejan estar en unión, en paz, en tranquilidad, y querer que Dios arranque, desborone todo eso de mi vida. Cada encuentro con Cristo, cada sagrada Eucaristía debería ser ese encuentro increíble con la riqueza de Dios y nuestra propia humanidad quebrantada y limitada. Una sola comunión en la vida debería de ser suficiente para transformarnos el corazón y el alma, la vida. Y uno puede preguntarse entonces, los que comulgamos diario siempre, ¿por qué no cambio? ¿Por qué sigo en las mismas? O los que nos acercamos de vez en cuando aún peor. Y todo va a que no hay un compromiso total de nosotros a Cristo. Que no hay un deseo de cambiar verdaderamente con Dios. No hay un deseo de dejar a Dios que haga un desastre en mi vida, que me guíe por completamente. Es una falta de deseo de aventarme a los brazos del Padre, confiando que me ama y quiere lo mejor para mí. Y aunque sus mandamientos sean difíciles, yo confío, me aviento y Él me va a ayudar a ser fiel. Hemos dejado que las preocupaciones de la vida, lo mundano, a lo mejor cosas importantes, familias, parejas, hijos, cosas de la escuela, deportes, hemos dado más prioridad a todas este tipo de cosas que a Cristo mismo. Porque eso de que no voy a la iglesia, Dios está en todas partes, es simplemente una excusa y una falsedad. Porque Dios, hemos estado estudiando, viendo lo que es cada misa, el deseo del Padre por cambiarnos, tocarnos, perdonarnos varias veces dentro de la misa, para que podamos llegar a esa parte de la Sagrada Comunión listos, dispuestos a ser transformados, con un corazón ya más blando, con las veces que nos ha perdonado. Pero caemos en la tibieza, caemos en la rutina, caemos en que hoy me levanté, anoche me desvelé, hoy no voy, de vez en cuando, no creo, no confío en que realmente sea Jesucristo. Nos creemos superiores al mandato del Señor. Y ahí entra la tibieza, el orgullo humano que pretende ser superior a los demás. Incluso al mismo Jesucristo, que se humilló
por venir a rescatarnos, a hablarnos y que nos dio sus mandamientos para que todos sus hijos lo sigan y lleguen al cielo. Un autor escribió que esto de recibir la Sagrada Comunión, cuando uno se acerca y uno lleva coraje, enojo, envidia, algo contra alguien, y así se atreve a recibir comunión, es como un acto violento en contra del mismo Salvador. Porque si yo no estoy dispuesto a dar lo que le pido a Dios, que es compasión y misericordia y perdón, si no estoy dispuesto a darlo, a entregarlo, a derrocharlo con la gente que me rodea, con mis enemigos, con la gente con la que batallo, ¿cómo me atrevo yo a recibir algo que no estoy dispuesto a dar? ¿Cómo me atrevo a pedir más que nada? Y allí se vuelve un acto violento contra ese mismo Jesucristo que habita ahí en el enemigo, que desea la salvación y la sanación del enemigo, tanto tú como yo. Por eso, si estamos dispuestos a venir a recibir comunión, es porque estamos dispuestos a perdonar, a dejar ir, a entregarle a nuestro Señor esas heridas que nos han dejado, a pedirle que nos aumente esa fe, que nos deje ser valientes como los primeros cristianos. Por último, el que se atreva a recibir la Sagrada Comunión es un regalo, una dicha, un privilegio, si es cierto, pero una gran responsabilidad también. Me gustaría dejarlos con una imagen. Acabamos de escuchar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y cómo estaba María y algunas otras mujeres ahí cuando el Señor murió. Cuando llega José, pide su cuerpo y bajan su cuerpo. Nuestra Madre Santísima está ahí al pie de la cruz, recibiendo el cuerpo despellejado de su Hijo con una ternura increíble, con un dolor en su corazón que nadie se imagina. Así como ustedes que son mamás o papás, que quieren y aman a sus hijos, si vieran a sus hijos despellejados, humillados por la gente, muertos, y después ir a recibir ese cuerpo, no lo harían como si fuera cualquier día en el mercado. Se acercarían con un dolor, una tristeza, una agonía en su corazón, queriendo consolar, abrazar, literalmente consumir el dolor de su hijo, su hija en su propio cuerpo. Esa misma actitud debemos de tener cuando nos acercamos a nuestro Señor. La actitud de María, la actitud de ella que está dispuesta a recibir, a abrazar, a consolar el corazón de su hijo. Que se acercó sí con dolor y con adoración, pero también con esperanza de que resucitaría como el Señor le había dicho. Y nosotros también conscientes, tristes, incluso con temor y temblor en el corazón, porque sabemos de mi pobreza, de mi debilidad, de mi dolor, de mi angustia que me ata a las cosas de esta tierra. Y el que se haya confesado y esté listo y preparado para recibir al Señor, uno se acerca con esa actitud de temblor, pero también de esperanza, sabiendo que en Él tenemos la segunda oportunidad, la gracia, la dicha de que Dios está dispuesto a santificarme, a donarse a sí mismo para mí, para que yo lo pueda recibir y me pueda alimentar del Salvador. En unos minutos te levantarás a comulgar si puedes. ¿Qué actitud traes? ¿Dónde está tu confianza realmente? ¿Cómo te atreves a recibir a nuestro Señor? ¿Será con devoción, con ternura, con dolor por el peso de mis pecados? ¿O simplemente me vale y me toca pararme porque ya me dijeron muévete, vengo, recibo y me voy igual o peor que cuando llegué? Si es un regalo, es una dicha, es un privilegio, pero es una tremenda responsabilidad, porque hay que estar dispuestos a hacer lo que pedimos de Dios. Él murió por nosotros. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a morir por Él, por su iglesia y por mis seres queridos? Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María,